tengo el remedio. 7 de la mañana, 34 minutos. Continuamos con más información aquí en Arriba Bogotá. Y hoy Le Tengo el Remedio nos acompaña la doctora Paula Cabanzo. Ella es neuróloga. Vamos a hablar sobre los accidentes cerebrovasculares, cómo prevenirnos, rehabilitación, cuáles son los síntomas, absolutamente todo, porque además esto es muy peligroso. Si uno, además esto no se puede prevenir de una manera que uno diga, ay, voy a hacer esto para que nunca me dé. Hay que hacer varias cosas. Doctora, buenos días, gracias por acompañarnos aquí en Arriba Bogotá. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Y sí, vamos a hablar de un tema que pienso que se ha venido poniendo de moda en los últimos años y que todavía nos falta información para que las personas tengan a la mano esta información de calidad y, como lo dicen ustedes, pues consultar a tiempo y poderlo prevenir. Sí hay formas y hay, digamos, estrategias para poder tratar de evitar que no nos dé un accidente cerebrovascular. Pero realmente las personas no saben qué es esto. Yo les pregunto a ustedes, ¿saben qué es el accidente cerebrovascular? No, doctora, cuéntenos, por favor. Es cuando se le daña una venita en el cerebro y un coagulito le tapa ahí. Entonces, digamos que en palabras sencillas es lo que la gente llama infarto, trombosis o isquemia, y hay, digamos, dos tipos o dos grandes tipos. Uno, cuando sí se tapa una arteria por donde va la sangre normalmente con un coágulo, y esto, pues, digamos, hace que se corte el flujo sanguíneo y que no tengamos en esa zona del cerebro, pues, irrigación sanguínea, y esto conlleva la muerte de esas neuronas que están ahí. Y la otra forma es que haya una hemorragia, o se nos reviente un vasito del cerebro, y esto haya que esa hemorragia también cause la muerte de estas neuronas. Y al pasar esto, el problema es que podemos tener una discapacidad permanente en las funciones cerebrales, como el habla, la sensibilidad, la parte motora, la visión, el equilibrio, y pues esto representa no solamente un alto riesgo de muerte, sino también de una discapacidad permanente el resto de la vida. Doctora, usted acaba de nombrar dos escenarios. Para cada escenario, por favor, indíquenos qué puede llevar a ese tipo de accidentes cerebrovasculares. Por ejemplo, el primero, usted habló de un trombo en el cerebro. ¿Cómo se generan o qué hago yo en mi cotidianidad para que eso me pueda pasar? Entonces, lo más importante es tener el control de las enfermedades o los factores de riesgo, como por ejemplo ser hipertenso, es decir, tener la hipertensión pero estar controlado, tomar los medicamentos, la diabetes mellitus, la obesidad, el tabaquismo, el sedentarismo en sí, las arritmias cardíacas y las enfermedades del corazón son las principales causas para que se pueda producir un evento cerebrovascular. Entonces es muy importante asistir a sus controles médicos si tienen este tipo de enfermedades para poder evitar o prevenir al máximo que no nos dé un infarto en el cerebro. O sea, la mayor indicación es ir constantemente al médico, y el médico ahí le manda los exámenes, ahí va mirando la presión, el tema de la diabetes, o cómo podemos prevenir para que no nos vaya a pasar. Si ya tenemos estas enfermedades, claro, los controles médicos, la medicación es lo más importante. Sin embargo, sí se ha visto un aumento del accidente cerebrovascular en personas más jóvenes, y esto tiene que ver pues con el estilo de vida que estamos llevando, la alimentación, no tenemos tiempo de hacer ejercicio, el estrés, pues esto conlleva que tengamos más enfermedades cardiovasculares, diabetes, metabólicas, como la obesidad, y esto haga que haya un aumento del riesgo de que tengamos infarto cerebral. Y pues digamos que aquí es muy importante mencionar que no es solamente la discapacidad sino la muerte, y más allá de esto lo importante es pues que podemos adoptar factores que nos pueden ayudar a disminuir el riesgo, y además que cuando ocurre este evento cerebrovascular es algo que avisa súbitamente, en un momento en el tiempo. En este momento, no sé si vieron alguna vez en redes sociales una periodista que tuvo un evento cerebrovascular mientras transmitía y se pudo identificar. En ese momento, si nosotros identificamos a algún familiar, amigo, alguna persona que estemos viendo en la calle, lo primero que debemos hacer es correr a emergencias, y esta es la estrategia, digamos, como educativa que se está trabajando desde la parte de neurología, y es correr a un servicio de emergencias, porque tenemos una ventana establecida, es decir, un tiempo para poder actuar. Si esto es un trombo, tenemos formas de poner medicamentos para diluir el trombo y evitar que el paciente quede con la mitad del cuerpo paralizado, que pueda hablar, que pueda recuperar su movilidad, su sensibilidad, el habla y pues claramente su calidad de vida.
o pues hacer otro tipo de intervenciones, trombectomías y otro tipo de procedimientos que tenemos a la mano para salvar la vida de este paciente. Entonces, tal vez lo más importante es saber, o el mensaje más importante es poderlo identificar y acudir de manera para poder acudir de manera Doctora, la inmediata. gente está participando mucho a través de nuestra transmisión en directo en plataformas digitales. Ruth Neira dice que si ha ocurrido un episodio de estos hace menos de 2 meses, ¿puede volver a ocurrir? ¿Hay alguna señal previa para estas personas que ya pasaron por esta situación? Sí, puede volver a ocurrir, pero todo depende, digamos, del factor de riesgo o de la causa que se haya encontrado. Digamos que las más comunes son la hipertensión no controlada, pacientes que de pronto estén anticoagulados y no tengan un buen control con el medicamento, o personas que tengan diabetes y no estén controladas, arritmias cardíacas, enfermedades del corazón, trombosis, digamos, de las venas de las piernas, también de cierta forma pueden como migrar hacia corazón y generar algún tipo, digamos, de complicaciones. Y pues digamos que hay otras causas como raras que pueden pasar, que ya pueden ser como investigar que no haya enfermedades malignas detrás de esto que generen que pueda haber una predisposición a formar coágulos que se vayan para cualquier parte del cuerpo, en especial en este momento al cerebro, o enfermedades autoinmunes, que es frecuente, una causa frecuente en personas jóvenes que tienen este tipo de accidentes cerebrovasculares. Doctora, ¿y cuáles son los síntomas que uno dice, corra para el médico? Entonces, correr. Entonces la estrategia es C, voy a hacer un poquito, C de cara torcida. Uno está hablando y se le cae el labio. ¿Y uno no siente nada? Digamos, la persona que le está pasando no siente nada. La persona siente que pasa eso. Que no puede mover bien la boca. Sí, Ajá. siente. La O es como para acordarnos del ojo, alteración súbita de la visión. Si yo en este momento estoy acá viendo todo perfecto y de un momento a otro dejo de ver por la mitad de un ojo o de los 2 ojos, pues eso es de preocuparme y debo correr inmediatamente a urgencias. La R de rápida debilidad de un brazo, si yo estoy aquí hablando y de un momento a otro se me cae un brazo, pierdo la fuerza o lo dejo de sentir. O si me siento rara al hablar, que es la otra R, rara, las personas empiezan a hablar enredado. Yo siempre pongo el ejemplo porque a veces es difícil intentar identificarlo. Y la E es de correr a emergencias inmediatamente. ¿Cómo son las siglas, doctora? Corre. 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 Imagínese, hay que correr El tiempo inmediatamente. es cerebro, digamos, en este caso en especial. Si nosotros nos demoramos, pasan las 4 horas, 4 horas y media y ya no podemos, pues digamos, acudir a un servicio de urgencias o pasa más de tiempo de... ¿Cuál es la ventana exacta? La ventana son 4.5 horas, es decir, que apenas esté el síntoma debemos correr inmediatamente. Ayer pues estuve reunida con una persona que es un paciente, que es un peluquero, y voy a, digamos, a compartir esta historia luego en mis redes sociales, pero él tuvo un evento cerebrovascular, ha tenido un reemplazo valvular y él me contaba que ya le había pasado que se le había caído el brazo 2 veces, pero no le había durado tanto, entonces lo vio normal. Hasta que terminó de peinar una persona, se le cayó el brazo, se torció la cara y sintió la mitad del cuerpo adormecido. Y ahí sí. Y cosa que me llama la atención es que además él me decía, y yo pensaba que debía esperar a ver si esto mejoraba o no, porque ya me había pasado. Le pregunté si sabía que era un accidente cerebrovascular antes de que sucedieran estos síntomas. No tenía ni idea, ni las personas que trabajan con él. Entonces, gracias por este espacio para poder educar un poco más y que podamos salvar más vidas. Doctora, aquí nos pregunta Mauricio Zambrano que si un aneurisma... Espérame que, preciso, borró el comentario. Sí, bueno, él se refería al aneurisma y qué relación tiene con esto que estamos tratando hoy, el ACV. Entonces, las aneurismas son como pequeñas dilataciones en los vasos o en las arterias del cerebro que pueden, de cierta forma, dependiendo del tamaño, reventarse y generar una hemorragia o un ACV hemorrágico. Que es la otra clase de Que es la otra ACV. clase, digamos, de ACV. Entonces, las personas que tienen aneurismas o predisposición a poderlas tener, familiares en primer grado, siempre deben tener un chequeo. Y definitivamente si hay aneurismas de cierto tamaño que están controladas, lo más importante es controlar los factores de riesgo, la hipertensión arterial y la diabetes mellitus. Y los síntomas
¿Son los mismos? ¿Corre también? Los síntomas son los mismos. Es imposible saber, digamos, en ese momento la persona tiene los síntomas si es hemorrágico o es isquémico, por eso se debe acudir a un hospital donde tengan tomografía de cráneo o TAC de cráneo para poder hacer rápidamente una imagen y definir rápidamente cuál sería el manejo de este paciente. Doctora, ¿qué sectores poblacionales podrían llegar a tener mayor riesgo de padecer este tipo de afecciones? Por ejemplo, la población vulnerable, quienes no tienen acceso de pronto a alimentos saludables. ¿En niños es frecuente este tipo de cosas? ¿Personas adultas mayores? Claro, en niños digamos que son casos muy especiales, sin embargo pues ahora empieza a preocupar la cifra de obesidad infantil que ha empezado pues a registrarse, es más frecuente pues en adultos y como te digo está siendo más frecuente en personas jóvenes que ya tienen alguna enfermedad, hipertensión, diabetes y demás. Son más vulnerables porque no tienen acceso tampoco a controles médicos, porque no tienen acceso a información de calidad y a reconocer realmente estos síntomas y consultar rápidamente. Entonces realmente pues sí hay como una vulnerabilidad, pero de todas formas esto puede ocurrir en cualquier persona. Algunas cifras, por ejemplo, del 2023 es que ocurrieron 35 muertes por 100.000 habitantes aquí en Colombia y eso quiere decir que en Bogotá se registraron casi 15.000 muertes por ACV. Doctora, ¿y cómo podemos prevenir estas enfermedades que terminan causando uno de estos inconvenientes? Entonces, porque si la entendís, estas enfermedades son las que causan eso, pero entonces como un poquito antes. Entonces hay que tener un estilo de vida saludable, que esto se traduce pues en la alimentación equilibrada. No quiere decir que tengamos que restringir ninguna clase de alimento, pero sí una alimentación equilibrada. Hay que hacer actividad física o ejercicio por lo menos 20 minutos al día y que esto se traduzca en 3 veces a la semana en cualquier lado, no tiene que ser en un gimnasio, podemos caminar. Lo importante es que el ejercicio nos acelere un poco el corazón o se nos entrecorte el habla cuando estemos realizando la actividad. Eso quiere decir que estamos generando pues digamos de cierta forma un ejercicio pues digamos óptimo. Además de esto pues disminuir el estrés. Otro factor importantísimo es la parte de sueño. Cada vez tenemos más trastornos de sueño, insomnio, esto aumenta las enfermedades cardiovasculares y también durante el sueño digamos un gran porcentaje de pacientes puede presentar este tipo de síntomas, se acuestan a dormir y se levantan ya con un déficit motor y lo mismo, toca inmediatamente consultar a urgencias y correr. Doctora, nos pregunta Milena Sanabria, ¿una persona con dolores de cabeza frecuentes es propensa a sufrir una ACV? Realmente el dolor de cabeza que hemos hablado varias veces, ahí existen más de 300 tipos de dolor de cabeza y pues digamos que es difícil identificar qué es lo que está pasando. Hay pacientes que un primer signo de alarma es el dolor de cabeza que no cumple otras características y es por esto que siempre de primera vez en una investigación en un paciente que sufra de dolores de cabeza que no haya sido diagnosticado con trastornos primarios como migraña y demás, debemos hacer siempre una neuroimagen e investigar ese dolor pues, de cabeza, otras causas. ¿Cómo se siente? ¿En la parte frontal, en la parte posterior? ¿Cuáles son las características de ese dolor de cabeza? No hay una característica simple, es una característica que se llama un signo de alarma. Entonces, si yo nunca he tenido dolor de cabeza y de un momento a otro empiezo a tener dolor de cabeza raro, diferente, o por ejemplo, si ya tengo un diagnóstico de una migraña, que es una enfermedad crónica, y el dolor de cabeza cambia, es diferente, más intenso, no mejora usualmente con los analgésicos, da otros síntomas adicionales diferentes a los que siempre ha tenido, eso es un signo de alarma. O que el dolor de cabeza nos despierte en la noche o en la madrugada cuando esto no es usual en el paciente que ya sufre dolor de cabeza. Doctora, usted también es especialista en el tema de la migraña, nos lo ha contado. ¿Qué puede hacer una persona para identificar? Todavía no le han dicho que ya tiene migraña, pero entonces ¿cómo dice uno, uy, me está dando es como migraña, mejor hagamos esto o lo otro para poder prevenir y no llegar a una migraña, a un dolor de cabeza ya crónico? Sí. ¿O eso le da así de la nada y ya le tocó vivir con eso? No, hay muchos factores, digamos, predisponentes, la parte genética, alimentación, estrés, estilo de vida y demás, pero aquí lo importante es poder consultar de primera vez para podernos diagnosticar bien. Muchas veces ha pasado, por ejemplo, que los pacientes, digamos, por falta de información o oportunidades de consulta, pues, digamos que se autodiagnostican o se automedican y dicen, esto es una migraña probablemente,
al vecino le dio igual, entonces me voy a tomar tal medicamento, y de pronto no es una migraña y sí es algo que pueda poner en riesgo la vida del paciente. Entonces el mensaje siempre es consultar, tener una consulta donde podamos, digamos, revisar muy bien cómo es el dolor de cabeza, cómo se presenta, con qué frecuencia, si mejora o no mejora con analgésicos, qué, digamos, la historia individual del paciente, qué enfermedades sufre, porque esto es lo que nos da las herramientas para poder diagnosticar adecuadamente una persona. Doctora, tengo que preguntarle si algunas causas que son más de origen emocional, como la ansiedad, un estrés, una rabieta, una tensión, un momento de choque para la persona, podría desencadenar en un accidente cerebrovascular. Pues indudablemente toda la parte emocional tiene un impacto en todas las enfermedades que estamos sufriendo hoy en día, pero esto debe ir de la mano probablemente un paciente hipertenso, con mal control de sueño, mal control de diabetes, la apnea de sueño es otro factor importante, los pacientes que quedan sin respirar cuando duermen, aumenta el riesgo de un evento cerebrovascular, y claramente si yo estoy estresado se aumenta la presión, digamos que hay una liberación de neurotransmisores importantes que puede, digamos, contribuir. No es una causa directa porque realmente tenemos hoy en día mucho estrés y no todo el mundo tiene este tipo de eventos cerebrovasculares, entonces es muy importante, pues digamos, también tener un buen control de la parte, digamos, de los trastornos del ánimo, ansiedad, depresión, pero detrás de esto pues tener modificaciones en nuestro estilo de vida. Doctora, ya para terminar, doctora Paula, unas recomendaciones muy claras, corticas, para que no lleguemos a una clínica con una situación de estas. Entonces las recomendaciones son exactamente las mismas, consultar a tiempo, corre, es el mensaje que quería dejar hoy claramente, recordar los síntomas, compartir esta información con las personas que tenemos al lado, con nuestros familiares. Nadie sabe en qué momento nos puede pasar y sí podemos salvar una vida, podemos regresar una persona a una vida normal y con calidad de vida. Y a las personas que ya han tenido un evento cerebrovascular es muy importante la rehabilitación, el control de estos factores de riesgo y tener un acompañamiento permanente por los especialistas. Así que este espacio es tan importante que el único mensaje que quisiera que recordaran es que si alguno de estos síntomas se presentan, correr inmediatamente a un hospital grande donde tengan la posibilidad de hacer una tomografía de cráneo. Doctora, gracias. Los pacientes tienen mucha predisposición, a veces vergüenza de preguntar cosas, pero para eso pues los tenemos a ustedes aquí en este espacio en Arriba Bogotá. Doctora Paula Cabanzo, @paulacabanzo.neurología, para quienes no pudimos contestarle todas las preguntas de nuestra transmisión, le escriban de manera inmediata a la doctora para que ella les resuelva estas inquietudes. Doctora, gracias por estar aquí. Mil gracias a ustedes por la invitación. Gracias, doctora. Gracias.